Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. El día de hoy con ustedes quiero compartir el tercer video sobre razones trigonométricas, y este está relacionado con la aplicación de las razones trigonométricas. Esto quiere decir que vamos a resolver algunos problemas sobre razones trigonométricas. Aplicación de las razones trigonométricas. Entonces, pues para poder resolver este tipo de problemas de razones trigonométricas, ustedes deben tener en cuenta los dos videos anteriores, es decir, cómo podemos hallar ángulos por medio de una razón trigonométrica y cómo podemos hallar lados por medio de una razón trigonométrica. Para esto también debemos tener en cuenta qué significa un ángulo de elevación y de depresión. ¿Qué es un ángulo de elevación? Pues es un ángulo de elevación es como si usted estuviera observando un objeto hacia arriba, ¿sí? Cuando uno observa un objeto hacia arriba se forma una línea visual, llamémosle así, invisible, y también una línea horizontal invisible formándome un triángulo rectángulo. Recuerde que en las razones trigonométricas la intención es formar un triángulo rectángulo, entonces dependiendo del problema, así mismo usted va a poder resolver el problema si realiza o dibuja bien un triángulo rectángulo. Y un ángulo de depresión pues es al contrario. Tengo un observador, por ejemplo, en esta torre, y él está observando hacia abajo, observando un barco, lo que sea, un pez, una ballena, está observando. Entonces es como mirar hacia abajo y se forma este triángulo acá que estamos viendo. ¿Sí? Debe ser así. Tengo mi línea visual y mi línea horizontal. Pero cuando ustedes vean, lo veamos en el problema, ustedes se van a dar cuenta que yo voy a trabajar es con el triángulo rectángulo que está acá. Aunque con el ángulo de depresión vamos a mirar tres formas de trabajar. ¿Listo? Tengo otro ejemplo de ángulo de elevación, mi visual, la línea roja, mi línea horizontal, la línea negra, y me está formando un triángulo rectángulo y estoy observando hacia arriba. Y lo mismo, ángulo de depresión, línea visual roja, línea de depresión, visual horizontal, y es un ángulo de depresión porque estamos observando hacia abajo. Este es otro ejemplo, ángulo de depresión. Entonces tengo mi línea visual, me está formando un ángulo de 55 grados. Entonces esto era lo que yo les decía. Normalmente en los ángulos de depresión sucede esto. Cuando yo estoy trabajando con un ángulo de depresión, normalmente yo no voy a trabajar con este triángulo, sino que voy a trabajar con el triángulo que se forma de la torre y acá este barco. En el periodo pasado nosotros vimos ángulos alternos internos, entonces este que tengo acá de 55 grados es igualito a este de 55 grados por ser alternos internos. Pero cuando veamos el ejemplo van a ver la facilidad que tiene esto para resolver problemas. En el ángulo de depresión les voy a mostrar tres maneras para hacerlo. Entonces miremos algunos ejemplos. Tengo lo siguiente, un observador cuya estatura es de 1,5 metros se aleja 15 metros de la base de un edificio y desde esta posición dirige la vista al punto más alto de la fachada del edificio formando un ángulo de elevación, miren, de 64 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Entonces en este tipo de problemas ustedes pueden hacer, acá no lo voy a hacer así, pueden sacar un listadito de los datos por aparte. Un observador, la estatura del observador. ¿Cuánto se aleja del observador? 15 metros de un edificio. Y tener en cuenta que es un ángulo de elevación. Como es un ángulo de elevación, quiere decir que yo estoy observando hacia arriba. Y asimismo, yo voy a hacer paso a paso el dibujo que me están indicando acá. Debo hacerlo pues para que me quede bien hecho. Entonces fíjese en el dibujo. Tengo mi observador. Mi observador tiene una estatura de 1,65 metros y el observador está mirando el punto más alto del edificio con un ángulo de elevación de 64 metros. Pero ese observador está a una distancia de 15 metros del edificio. ¿Qué debo hacer acá? Pues yo debo hallar la altura del edificio porque me están pidiendo la altura. Entonces yo acá a este pedacito lo llamé H y a toda la altura la llamé X. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo tengo que hallar este pedacito H primero. Entonces en el video pasado ustedes aprendieron que cuando yo conozco un lado y un ángulo, pues yo puedo utilizar una razón trigonométrica para hallar el otro lado. ¿Qué debo hacer acá? Pues mirar qué cateto es este que es 15 metros, que es el que conozco, y qué cateto es H, que es lo que voy a hallar, con respecto a 64 grados. Entonces,
15 metros con respecto a 64 grados es adyacente y h es el opuesto. Recuerde que siempre vamos a tener un ángulo de referencia. Entonces debo pensar en una razón trigonométrica que me utilice el cateto adyacente y el opuesto. Si ustedes pensaron en la tangente, pues están en lo correcto. Acá tengo nuevamente el dibujo y vamos a utilizar tangente de 64 grados, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es h sobre el adyacente, que es 15 metros. Y acá simplemente es un despeje porque la intención es dejar a la h solita. Como 15 está dividiendo, lo paso a multiplicar con la tangente. Entonces me quedaría tangente multiplicado por 15 igual a h. Esto lo hago en la calculadora, chicos, fácilmente lo hago en la calculadora y me quedaría que h, solamente este pedacito, me quedaría 30,75 metros. Pero como me están pidiendo es la altura del edificio total, pues yo a este 30,75 metros debo sumarle la altura de la persona. Entonces quedaría que x es igual a h, que es este pedacito, más la altura de la persona, que es 1,65 metros. Y me quedaría que x es igual a 30,75 metros más 1,65 metros. Y finalmente eso me da 32,4 metros. Y hallé la altura del edificio. Acá, en este tipo de problemas, tengo que centrarme en lo que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Si me pidieran hallar la visual, la distancia del observador al edificio, pues ahí tendría que hallar la hipotenusa por medio de otra razón trigonométrica. Listo, entonces esto con respecto al ángulo de elevación. Ahora miremos un ángulo de depresión. Dice, un electricista subió en un poste y observa a su ayudante que está en el piso a 25 metros del pie del poste, con un ángulo de depresión de 40 grados. Calcular la altura del poste. Entonces, debo pensar primero cómo hago ese dibujo, qué debo hacer. Entonces, tengo el poste, tengo la persona, el electricista que está arriba del poste y él observa con un ángulo de depresión de 40 grados a su ayudante. Y el ayudante está a una distancia de 25 metros del poste. ¿Listo? Entonces, yo acá en este ejercicio se los voy a hacer de tres maneras para que miren las diferentes interpretaciones que podemos tener en el ángulo de depresión. Yo voy a utilizar este triángulo y les dije ahorita al principio que si este vale 40 grados, pues este vale 40 grados por ser ángulos alternos internos. Y tengo mi distancia de 25 metros. Como debo hallar la altura del poste, chicos, la llamé D, pues debo utilizar una razón trigonométrica que me utilice 25 metros y ese cateto D. 25 metros es adyacente a 40 por estar cerquita. Y D sería el cateto opuesto. Una cuestión en este tipo de problemas es que algunas veces, siempre que me piden hallar el cateto opuesto, me están dando el adyacente, entonces debo utilizar tangente. Tangente de 40 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazo en la fórmula quién es el opuesto a este 40, pues el opuesto sería D, y el adyacente es 25 metros. Como 25 metros se está dividiendo, chicos, lo paso a multiplicar con 40. Y me daría tangente de 40 por 25 igual a D. Hago esto en la calculadora y me quedaría que D es igual a 20,97 metros. ¿Cuál es la altura del poste? Pues 20,97 metros. Esto porque trabajé con este triángulo de acá. Ahora, ¿qué otra interpretación le puedo dar a este problema? Pues podemos hablar de la siguiente manera. Tengo mi mismo dibujo, el mismo dibujo no va a cambiar. Si ustedes se fijan, acá en este 40 grados que estoy señalando, esto forma toda una esquina. Y esa esquina es 90 grados. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? 90 grados, lo resto con esto 40 y hallo este ángulo de acá. Y ese ángulo vale 50 grados, ¿sí? Porque tengo toda esta esquina, 90 menos 40 me da 50. Entonces, ahorita yo no voy a trabajar con ninguno de estos dos 40, sino que voy a trabajar con 50 grados. Y me quedaría de la siguiente manera. Nuevamente tangente. Tangente es cateto opuesto sobre adyacente, pero teniendo en cuenta que voy a trabajar con el ángulo de referencia de 50 grados. Como voy a trabajar con este ángulo de referencia de 50 grados, pues el D
esta altura D vendría siendo cateto adyacente y 25 el cateto opuesto. Y me quedaría de la siguiente manera. Cateto opuesto que es 25 sobre cateto adyacente que es D. Y acá yo les mostré la vez pasada qué sucede con esta D, ¿no? Cuando la incógnita está dividiendo. Si la incógnita está dividiendo, chicos, lo primero que debo hacer es que paso a multiplicar esa incógnita, en este caso D, con la tangente. Quedaría tangente de 50 por D igual a 25 metros. Pero como debo dejar a la D sola, pues la D me quedaría de la siguiente manera. Paso el tangente de 50 a dividir. Me quedaría que D es igual a 25 metros dividido en tangente de 50. Si ustedes hacen esto en su calculadora así como está, pues les va a dar igual a 20,97 metros. Y ahí, si se dan cuenta, me dio lo mismo que en el anterior. Debe darme lo mismo, porque si no estaría haciendo algo mal. Y la última interpretación, chicos, que vamos a tener con esto es que si yo tengo esta altura D, pues esto que acá señalé de rojo, también va a equivaler a D. Es la misma altura. Si esto vale 25 metros, pues esto vale 25 metros. Entonces voy a trabajar con este triángulo de acá. Y pues voy a volver a trabajar con los 40 grados y ahí me va a quedar como el primer caso. Entonces, si voy a trabajar con este 40 grados que estoy señalando acá, pues este cateto es el adyacente y D es el opuesto. Nuevamente tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es D sobre el adyacente que es 25 metros. Y pues despejo ahí. Como 25 está dividiendo, lo paso a multiplicar solamente y me quedaría que D es igual a 20,97 metros. ¿Cuál es la altura del poste? 20,97 metros. Entonces en el ángulo de depresión, chicos, cuando tenga ángulo de depresión, ustedes pueden hacerlo de estas tres maneras posibles e intentar que pues obviamente haga los procedimientos bien y utilizando la razón trigonométrica correcta. Vamos a mirar probablemente un último ejemplo. Dice un piloto de un barco observa el vigía de un faro con un ángulo de elevación, miren, de 32 grados y la altura del faro es de 1,35 metros. Calcular la distancia del faro al barco y la visual del piloto. Acá hay que calcular dos cosas, ¿no? Entonces miremos. Tengo mi barco, se forma un ángulo de elevación, la altura es de 135 metros de la torre o del faro y tengo que calcular la distancia del barco a la torre y la visual. Dos cositas. Entonces, tengo el dibujo nuevamente acá. Voy a verificar quién es el adyacente. Pues el adyacente en este caso sería X por estar más cerca a 32 y el opuesto a 135. El opuesto sería 135. Como voy a hallar a X primero, pues debo utilizar adyacente y opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es? Tangente. Tangente de 32 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y reemplazo. ¿Quién es el opuesto? 135 metros. Adyacente X. Como la incógnita me quedó en la parte de abajo, está dividiendo, la paso a multiplicar. Quedaría tangente de 32 por X igual a 135. Tangente está multiplicando, lo paso a dividir y quedaría que esa no es D, perdón, es X. Es igual a 135 dividido en tangente de 32. Y me quedaría que esta distancia X es 216,04 metros. Entonces allí haya X. Como ustedes ya tienen este lado y tienen a X, van a hallar la visual. Y la visual ustedes la pueden hallar utilizando el teorema de Pitágoras. Si no, también lo pueden hacer utilizando una razón trigonométrica como lo voy a hacer acá. Lo podrían comprobar después con el teorema de Pitágoras porque debe darles el mismo valor, utilizando 135 y 216,04 metros. Para hallar la visual, pues debo utilizar cateto opuesto, que es la altura de la torre, y la hipotenusa. O podría ser adyacente y la hipotenusa. Acá voy a utilizar el cateto opuesto y la hipotenusa. Seno de 32 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Despejo a la y está dividiendo, la pasamos a multiplicar. Y luego pasamos, como el seno de 32 está multiplicando a la y, lo pasamos a dividir para dejar a la y sola. Y me quedaría que y es igual a 135 sobre seno de 32 y eso me da 254,75 metros. Es como la manera de hallar. Acá deben de tener cuidado cuando despejen a la y. Siempre que la y, la incógnita, esté en la parte de abajo, primero la pasan a multiplicar y luego el seno de 32 lo pasan a dividir. Es como la manera más fácil y correcta de utilizar las razones trigonométricas
Y esta es la aplicación de los problemas. Les agradezco mucho la atención.